En la ciudad vemos bicicletas circular por donde quiera, pero hay unas bicicletas blancas colgadas en algunos postes o árboles que no siempre vemos. Estas bicicletas pintadas de blanco representan un memorial para el ciclista que perdió la vida mientras pedaleaba. En Guadalajara, desde el 2009 han sido colocadas por colectivos ciclistas y ciudadanos como GDL en Bici, Ciudad para Todos y Bici 10, entre otros. Después se hizo un llamado dentro de los colectivos y organizadores de paseos para que el colectivo Bicicleta Blanca empezara a reunirse en Casa Ciclista, un día a la semana para poder coordinarse con los demás grupos y proponer acciones específicas para promover una cultura preventiva más allá de solo realizar el memorial. Bicicleta Blanca lanzó el año pasado una campaña de prevención llamada Cuidado, viene ciclista, con videos en redes sociales y calcomanías que previenen problemas para quien conduce una bici, como recordarle al automovilista ver su retrovisor antes de abrir la puerta. Pues justamente acerca de lo que hace Bici Blanca y también de la labor de visibilizar estas muertes que se está realizando por estos días, es que vamos a platicar aquí en Ángulos a propósito de la muerte de Don Gus, pero también de que se está volviendo un año muy peligroso el 2014 en materia de este asunto, la cantidad de muertes ciclistas. Y para platicar acerca de este asunto, tenemos el gusto de dar la bienvenida aquí a Ángulos a dos activistas de la bicicleta y también a un integrante del Observatorio Metropolitano de la Movilidad y también previamente activista en términos de movilidad. Vamos a dar la bienvenida primero a José Manuel Hernández del colectivo Bicicleta Blanca. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Mario Silva, integrante del Observatorio Ciudadano para la Movilidad. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y también con nosotros Olin Monroy del colectivo Bicicleta Blanca. Gracias por invitarnos, Ricardo. Bueno, primero preguntarles a ustedes como activistas de la Bicicleta Blanca, en el 2009, cuando realizamos nosotros nuestro primer programa en este canal, o más bien en esta instalación, porque se transmitía en Televisa, hicimos un programa acerca de la fiebre ciclista con Ibabel Arroyo, y parte de lo que empezaba a preocupar ya entonces, en 2009, era la cantidad de personas que estaban muriendo atropelladas por falta de pericia de conductores y en algunos casos también de los propios ciclistas. Ya entonces preocupaba mucho el asunto, se empezaban a colocar las bicicletas blancas, pero lo triste es que 6 años después tenemos que hablar de que la tendencia fue todavía más negativa. Así es, después de 2009 todavía hubo años peores. Me parece que 2011 fue el año donde hubo más víctimas, más de 35 personas perdieron la vida, y estamos hablando solamente del área metropolitana de Guadalajara. Es exactamente eso lo que queremos hacer, que ya no sean víctimas silenciosas. O sea, es una cantidad enorme de gente que podría no haber muerto si existiera solamente un poco de conciencia. Y se tiene más o menos analizado como cuántas... Bueno, porque ustedes empezaron con el conteo, hay que decirlo, desde el 2009 para acá. Sí. Sí. ¿Cómo vamos en ese sentido? Pues de 2009 a la fecha van 165 pérdidas de ciclistas a raíz de accidentes viales. El conteo que nosotros realizamos es de decesos de ciclistas urbanos que son víctimas en algún accidente con un automotor involucrado. Ahora, esta cifra se realiza con notas de prensa y con reportes, por ejemplo, de redes sociales. De hecho, la autoridad no lleva un conteo. Las veces que lo hemos solicitado, nunca nos entregan cifras que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Eso es parte de nuestra labor, siempre mantener actualizado para poder decir con los hechos en la mano, ¿sabes qué? Pues este número de personas están muriendo por estas razones. O sea, simplemente recordar que el 34% de las víctimas son debido al transporte público. Es enorme. 34%. Ahora, muchas de estas víctimas ya tienen hoy su bicicleta blanca, porque hay que decir que parte de la labor de ustedes es realizar rodadas como la que se realizó, por ejemplo, ayer para Don Gus, justamente para visibilizar específicamente casos de personas que han fallecido, pues, víctimas de un automotor. Sí, claro. Sí, Bicicleta Blanca empezó como una actividad realizada por varios simpatizantes, activistas, miembros de grupos o colectivos ciudadanos, y ahora en a últimas fechas se ha convertido ya en un colectivo como tal. O sea, Bici Blanca era la actividad ejecutada por algunos miembros. Ahora somos ya un colectivo, porque pues estábamos haciendo eso, decidimos ya formalizar la actividad ejecutándola como un colectivo y
teniendo ya una identidad y teniendo ya una forma de trabajo que hemos ido depurando. O sea, ha habido una evolución interna en el grupo, que ahora ya tenemos dinámicas de logística pues ya muy concretas, y una de esas es la base de datos que tenemos, que está abierta al público, la pueden encontrar en los links de Facebook o Twitter, y ha sido una herramienta muy útil para muchos medios de comunicación el tener acceso a ese tipo de datos. Ya no necesitan recurrir directamente a nosotros, sino que con los links de la red pueden llegar a la información que necesiten. Tenemos gráficas, tenemos Excel, tenemos estadísticas y datos. Datos personales, edad, rangos de edades, el percance en el que falleció la persona y otro tipo de datos que pueden encontrar en las redes. ¿Hay en ese sentido alguna zona que resulte mucho más peligrosa para los ciclistas? En realidad no. Uno pensaría que, por ejemplo, Periférico, sí ha habido muchas víctimas en Periférico. Más bien lo que hemos notado es que en la parte oeste de la ciudad hay muy pocas víctimas. Aparte de ahí, el reparto es tristemente muy equitativo, ¿no? Respecto a lo que mencionabas de las instalaciones, procuramos desde los últimos 2 o 3 años que hemos estado involucrados, el último grupo en Bicicleta Blanca, instalar todas y cada una de las bicicletas de todas y cada una de las víctimas. Y lo hemos logrado hasta el momento, pero sí de repente se nos dificulta. Ahorita, por ejemplo, hay 10 bicicletas blancas que no se han instalado y que tenemos la intención de instalar, pero no tenemos ya bicicletas, ¿no? Entonces, también eso, si alguien se puede acercar con ya sea bicicletas, pintura, dinero en efectivo, cualquier material, lo podemos utilizar para esto, ¿no? Ahora, Mario, en lo que se refiere a la tendencia, y ustedes como parte del observatorio, de repente hemos visto que no hay mejoras en transporte público, no hay mejoras en un montón de cosas, y por lo visto tampoco en cultura vial. Definitivamente hace unos días revisábamos unas notas de prensa del año 2007 cuando se anuncia lo del viaducto López Mateos, y estábamos analizando las peticiones, las demandas de los grupos en ese momento siguen siendo las mismas, y en ese punto se preveía que de no resolverse la motorización, la mala calidad del transporte público, la infraestructura deficiente, los factores de riesgo tanto en automovilistas, peatones, usuarios de transporte público, y toda esta situación de manera simultánea iba a generar una gran crisis que en estos momentos, por mucho que empecemos a hacer intervenciones en ciertas circunstancias muy puntuales, el ámbito del problema es demasiado complejo y demasiado complicado. Transporte público sigue una tendencia desde el año 97 más o menos estable. También ha habido años en los que se han registrado casi 200 víctimas de transporte, el año 98, el año 2001. El tema de personas que han perdido la vida en bicicleta, donde ha habido accidentes, donde automotores están involucrados, es muy reciente. Nosotros hemos pedido que se desglose esta información. ¿Por qué razón? Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de familias, estamos hablando de historias personales, eso no lo dejamos de lado. Pero sí es importante identificar las causas. Mucha de la estadística que el colectivo Bici Blanca tiene no lo tiene la autoridad. Recuerdo el caso en López Cotilla y Avenida Unión de un ciclista que fue una circunstancia bastante lamentable, un chico bastante joven. En muchas ocasiones son también factores de riesgo donde tienes vehículos estacionados en las esquinas y situaciones en las que con un acto de autoridad, una sanción y una situación ejemplar podrías inhibir ciertos comportamientos. ¿Cuál es el problema? De nuevo, la falta de información, la falta de capacidad institucional y sobre todo la falta de voluntad es la que nos va llevando a que pasen circunstancias como esta que recientemente ocurrió con Don Gus, el accidente del sábado con Mirna, y han ocurrido muchas otras circunstancias, ya no solo de ciclistas, peatones, que también es una estadística silente. Nadie sabe realmente cuántos peatones, ya sea una víctima fatal, robos u otra serie de circunstancias peligrosas han ido ocurriendo y quién lo documenta. Y al final del día, pues vemos que de resolverse no hay muchas acciones que vayan orientadas a eso. Transporte público es la que tiene más visibilidad, pero son muchas otras circunstancias que se necesitan poner en la agenda pública.
Muy bien. Permítame hacer una pausa en la conversación y después de la pausa platicamos acerca de qué tendría que hacer la autoridad para atender de manera correcta este asunto y también cómo podríamos, como colectivo, la ciudadanía en general, participar para tratar de que estos índices, que lamentablemente van a la alza, se abatan. Regresamos platicando acerca de este asunto. La cultura de los paseos nocturnos en Guadalajara empezó a tener auge desde 2008, cuando Gedel en Bici inició su conocido Paseo de Todos, realizándose los primeros jueves de cada mes con temáticas diferentes. Actualmente existen alrededor de 35 grupos que organizan paseos nocturnos. Uno de ellos es Rodantes Nocturnos, quienes salen los lunes a las 9 de la noche del cruce de las calles Libertad y Colonias. Esta rodada era mejor conocida como el Paseo de Don Gus, quien dirigía al contingente señalando la importancia de las medidas de seguridad al pedalear y cuidaba que en cada rodada ninguno se quedara atrás gritando ¿completos? Gustavo Berlanga Sánchez fue atropellado el pasado 11 de marzo sobre Prolongación Alcalde en la colonia Albatán. Fue llevado al Hospital Civil donde perdió la vida en la madrugada. El conductor responsable fue detenido y está identificado como Rafael Díaz Mercado, quien el pasado viernes 13 de marzo salió bajo fianza. Bueno, ahí está bajo fianza cuando se trata de un homicidio, para ponerlo en todas sus letras, y pues eso es lo que está pasando, que hay también una especie de impunidad que invita a que no se tenga cuidado por parte de los automovilistas o de los transportistas que operan unidades del transporte. Pero, a ver, hay una parte en la que me quisiera detener, porque específicamente en el caso de Don Gus se rompe una especie de paradigma social que lamentablemente está imperando en este momento, que es que el ciclista es una persona irresponsable, una persona que tiene que asumir, digamos, como sus costos por andar en la calle, y que en la mayoría de estos casos el culpable es el ciclista, entre otras cosas por no traer medidas de prevención como cascos o reflejantes y por circular ya sea en sentido contrario por banquetas o de manera inadecuada. ¿Eso cómo lo verían ustedes como colectivo? A mí me parece que estudios que se han hecho muestran bastante claro que se trata solamente de confirmación de desviación, ¿no? Como se le conoce, es como la gente percibe con mucha claridad lo que es diferente a lo que está esperando, ¿no? Por ejemplo, ven a alguien en la calle en bicicleta, como para ellos está completamente fuera de su contexto, lo señalan, ¿no? Ven a un ciclista que hace algo mal y automáticamente aparece en su radar, y no ven a los 25 ciclistas que están haciendo las cosas bien y que los pasan a menos de 1,5 metros. Le invitamos a que la gente de nuevo ingrese a nuestra base de datos. Tenemos ahí la descripción de cada accidente para que puedan comprobar que en la gran mayoría de los casos la responsabilidad recae en el vehículo automotor. También esto ya lleva a un debate de ética donde se dice, bueno, tú eres el que toma la decisión de tener un vehículo de 1,5 toneladas a 80 kilómetros por hora en la calle. Creo que hay un juego ahí de responsabilidad mucho mayor, ¿no?, que el que puede tener una persona en una bicicleta. Este tipo de cosas se debería reflejar en legislación, me parece, porque si no, no lo puedes dejar al criterio de la gente, ¿no? Así como, bueno, pues si va en bicicleta, se lo merece. No va. Ahora, en el caso particular de Don Gus, pues llamaba la atención que era exactamente lo contrario, ¿no? Siempre usaba chaleco reflejante, siempre usaba casco y, por cierto, practicaba el ciclismo incluso de manera profesional. Sí, claro. Sí, Don Gus tenía 2 paseos de manera profesional, o sea, nocturnos también, pero con ciclistas un poco más avanzados, más profesionales, y estaba en el de Bici 10 también, donde iban atrás los rodantes nocturnos y varios paseos a los que solía asistir. En este caso sí estamos completamente seguros de que Don Gus era un ciclista que tomaba todas las precauciones necesarias para circular en la calle, porque muchos de nosotros rodamos alguna vez con él, y nos damos cuenta que no fue una imprudencia, o sea, podemos estar seguros de que no fue una imprudencia de Don Gus en este caso, ¿no? También es un problema muy grande la falta de información y de cultura vial de ciclistas y de automovilistas o de transportistas, ¿no? Necesitamos, sí, campañas, urgentemente las hemos demandado
cara a cara en las mesas de la Secretaría de Movilidad con el secretario Mauricio Gudiño y otros ahí colaboradores de él. Hemos ido muchísimas veces demandando cosas, llevando oficios, sentándonos en juntas, pues a las que vamos nada más a ver de qué sabor es el atole, ¿no? Porque nunca llega nada, nunca concretamos nada y cuando vamos exponemos todos los puntos que tenemos, llevamos estadísticas, llevamos la base de datos, proponemos muchas cosas y la respuesta hacia nosotros es pues que se van a poner las pilas a trabajar y que van a estar, que ya están trabajando y nos enseñan cosas y cosas y cosas y como que nos quieren marear y salimos, pero pues igual que como llegamos. Sí, una de las principales demandas es campañas y campañas de cultura vial para ciclistas y para automovilistas, porque no nada más es que uno tenga en conocimiento qué es lo que debe pasar en las calles, sino que todos lo tengamos y que tengamos el respeto para los demás. Ahora eso ni siquiera se ha podido hacer en proyectos específicos del gobierno, ¿no, Mario? Veíamos, por ejemplo, que con el lanzamiento de Mi Bici, en teoría teníamos nueva señalización, que eso nos iba a ayudar a una mejor convivencia y que a su vez eso iba a detonar que más gente utilizara la bicicleta y se sintiera segura, y eso pues lamentablemente no está pasando. Yo quisiera mencionar dos cosas con esta pregunta que haces, Ricardo. La primera es que con Mi Bici se dejó de lado y se perdió la oportunidad de plantear una estrategia seria de educación para la movilidad. Yo creo que una cosa que hay que poner muy claramente es que hay una visión muy superflua y muy banal de lo educativo. La educación, y ahí ya no hablo como activista, sino como alguien que trabaja de educación ambiental, que es tal vez un poco más parecida a la educación para la movilidad sustentable, tiene que identificar cuáles son los comportamientos y hábitos individuales y sociales que son negativos, en este caso en el espacio público, y plantear nuevas actitudes, aptitudes, valores y comportamientos que ayuden a corregirlo. En las administraciones públicas de todos los niveles vemos una visión del folleto y del póster, del spot y de la idea banal. Pero si acaso, exacto, en este caso específico no hay ni siquiera eso. En el mejor de los casos cuando existe, entonces es algo que se ha señalado con muchísima insistencia, no hay una visión articulada de diferentes dependencias con diferentes sectores, el empresarial, también nosotros como sociedad civil organizada que se han hecho propuestas desde hace mucho tiempo, tendríamos que estar todos en torno a un mismo mensaje, a una misma idea y que tantas personas estén muriendo por esperar en una parada de camión, por utilizar una bicicleta que es un medio no contaminante, que ayuda a la salud, que es más vulnerable que el de un vehículo con 2 toneladas de peso, el de un automovilista que también está en un contexto de agresión y violencia vial. Es que este es un asunto de salud pública, es un asunto de deterioro del tejido social, es un asunto de democracia y pareciera que no nos está movilizando, y ahí sí colectivamente, autoridades, medios, empresas, sociedad civil, academia, etcétera, porque necesitamos sí tener un planteamiento más contundente. De nuevo, las campañitas no sirven. No hemos tenido acciones contundentes. Coyunturas como Mi Bici, coyunturas como Línea 3 del tren ligero, la transformación del transporte público, las intervenciones de ciclovías transgénicas, por darles un nombre, que se han hecho pintadas con señalética y tal, no han tenido la contundencia del cambio cultural que se necesita. Si seguimos soslayando eso, no va a haber manera de resolverlo, o sea, porque tú pongas una estación con energía solar y una tarjeta inteligente y lo que sea, es que no funciona de esa manera. Hay ya datos muy alarmantes que nos dan pistas de cuáles son las cosas que todos y todas tenemos como comportamientos y hábitos negativos de convivencia y de falta de cortesía urbana y vial en el espacio público. Y para irnos a la pausa, te preguntaría, ¿cambió en algo, para bien o para mal, la transición de partido en el poder en el gobierno del Estado? Yo creo que sobre todo el problema se ha empeorado y creo que la responsabilidad de los que estaban antes y los que están ahora sigue siendo la misma y la respuesta sigue siendo la misma. Creer que es un asunto que con unas pastillas se va aliviando la enfermedad cuando lo que necesitamos es curar un sistema que es mucho más complejo. Muy bien. Vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a hacerle la pregunta que dejábamos abierto en el corte anterior. ¿Qué tendríamos que hacer todos para mejorar este asunto? Específicamente, ¿qué políticas públicas se requieren ya para que este tipo de muertes se eviten y no tengamos que estar lamentando que lleguemos a una cifra que vuelva histórico al 2015 como un año con más muertes de ciclistas? Ya regresamos.
Las muertes ciclistas son un problema de ciudad que las autoridades no han sabido atender y que la sociedad en general poco ha atendido y abonado a una cultura vial. Bicicleta Blanca cuenta con una base de datos donde señala que en la zona metropolitana de Guadalajara, desde 2009 hasta la fecha, son 164 personas las que han perdido la vida en su bicicleta. Y en los primeros 3 meses de este 2015, van 8 muertos. También indican que los municipios con más decesos registrados son Guadalajara con 71 y Zapopan con 37. Las personas de 20 a 29 años son quienes registran la mayoría de las muertes desde 2009 y el 96% han sido hombres. En menos de 5 días se han registrado las 2 muertes más recientes. La última fue una mujer de 56 años quien circulaba en la colonia Paseos del Sol y fue una unidad de la ruta 629 del transporte público quien le quitó la vida. Con ella llega a 10 la cifra de víctimas del transporte público en lo que va del año. Y ese es el asunto. Si sigue esa tendencia, tendríamos que estar recordando al 2015 como un año en donde se registraron más muertes ciclistas, lamentablemente. Y como parte de estas cifras que nos da a conocer Edith, Olin, quisiera que nos compartieras también, específicamente en el caso del transporte público, tienen perfectamente mapeado las rutas que han resultado más peligrosas. Así es. Tristemente podemos decir que hay 2 rutas que tienen 4 víctimas ya. Solamente desde 2009, otras 3 rutas que tienen 3 víctimas y un número mucho mayor de rutas que tienen de 2 o 1 víctima. ¿Cuáles serían las que tienen? ¿Tienes más el dato? Discúlpame, no lo tengo a la mano. Bueno, lo consultamos en la base de Claro. datos. Sí, en la base de datos lo pueden consultar, ahí están estadísticas. Es como imposible, bueno, no es imposible, pero es muy difícil de llevar Todos mentalmente los cruces. tantos datos que tenemos ahí. En la cápsula se menciona 164 y acabamos de actualizar, es una más, son 9 las personas que van en este año. Muy bien, pues digo, la cápsula estaba con los datos todavía disponibles, pero a ver, les Acabamos de planteaba... actualizar, o sea, actualizamos cada vez que nos rebota alguna nota a partir de las redes sociales, Ujú. o que nosotros nos damos cuenta en el periódico, o tráfico de la zona metropolitana nos rebotan. Ujú. Así puede cambiar en 3 minutos. Pues. Sí, claro. Les planteaba el asunto antes de las 2 pausas anteriores. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía, pero también como gobierno? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno para que este tipo de cosas no sucedieran? No sé si tengamos, por ejemplo, el ejemplo de alguna otra ciudad o de algún otro país en donde, a ver, a raíz de cuestiones muy específicas, cambió el panorama. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? A nosotros nos parece muy claro. Para ponerte un ejemplo igual un poco sencillo, la ciudad de Portland, Oregon, el año pasado no registró una sola víctima. No hubo un solo ciclista que muriera atropellado por un vehículo. Y es una ciudad bastante grande, ¿no? Casi del tamaño de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Y lo que siento que aquí se hizo al revés. Se generó un número mucho mayor de ciclistas nuevos con los programas, con las ciclovías, que es algo excelente, que es algo que hemos pedido por años. Pero no se nos dio la seguridad legal, la infraestructura de cierto modo legal, de que tuviéramos la seguridad también garantizada. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú te fijas el carril del macrobús y los vehículos no lo invaden. ¿Por qué? Porque saben que hay una multa enorme que pueden perderlo todo. ¿Por qué no se aplica esta misma multa, una multa de ese mismo tamaño, cuando alguien pone en peligro la vida de otra persona? ¿No? Es ahí donde decimos, es muy sencillo reforzar comportamientos mediante el bolsillo, ¿no? O sea, a lo mejor suena simple, pero se redujo la mortalidad en periférico desde que existen los radares. ¿Qué fue lo que cambió? Pues que ya no estás ahí permitiendo que exista la corrupción. ¿Por qué no hacerlo del mismo modo con la gente que pasa a los ciclistas a menos de 1,5 metros? Con la gente que se estaciona en una ciclovía, provocando que el ciclista tenga que bajar a la calle y que esté en peligro. ¿Por qué no hacerlo con la gente que tapa las rampas de discapacitados, obligándolos a que salgan a la calle? Es ahí donde decimos, si quisieran hacerlo, ya lo habrían hecho, ¿sabes? No podemos seguir solapando esta corrupción, está provocando muchísimas muertes y son gente que conocemos. No se trata de que nosotros queramos salirnos a divertir a la calle o como queramos, es nuestro medio de transporte y es nuestra vida, ¿no? Ni siquiera estamos tomando en cuenta toda la gente que queda lastimada, ¿no? Toda la gente que pierde el uso de sus capacidades, que pierden miembros.
Ni siquiera, es más, se registran las muertes que los atropellan, quedan ahí, se los llevan al hospital y fallecen. Muchas veces no las registran como un accidente, de cierto modo, de ciclista, ¿no? Entonces, la cifra, aún de enorme que es, ni siquiera está completa, ¿no? Entonces, creemos que en vez de estar haciendo otras cosas, podrían estar salvando vidas de este modo. Y solo somos ciclistas. La cifra de peatones que son asesinados por camiones, por vehículos, no tiene sentido, ¿no? Se habla de que existen más víctimas en la vialidad que de la guerra del narcotráfico. ¿Me entiendes? O sea, no podemos estar indiferentes ante esta realidad. De hecho, cuando se hablaba del operativo Salvando Vidas, se daba esa estadística, ¿no? De que era, en el caso específico de los jóvenes, la primera causa de muerte. Y que eso es uno de los temas que en la primera glosa ciudadana se le criticó al secretario de Movilidad, porque si se reducen las víctimas de accidentes viales, pues es muy aplaudible, todas las vidas importan. Pero las causas para peatones, ciclistas y usuarios de transporte público son circunstancias distintas, el nivel de vulnerabilidad, el grado de responsabilidad y los factores de prevención que debieron estar presentes para que no ocurriera también son distintos. Sí necesitamos desagregarlos y por mucho que sean 2 personas, 5, 6, 20, no importa. Cada vida que tú logres evitar que se pierda, pues vale mucho la pena y efectivamente hay dentro de la propia ciudad experiencias, zonas, tecnologías que han demostrado que han logrado inhibir comportamientos negativos. Agregaríamos 2 elementos. La licencia de manejo nunca se ha visto como una herramienta educativa y de cambio. Se presume que es express y que en 15 minutos se entrega, cuando por el contrario, le estás dando a una persona un vehículo de 1.5 a 2 toneladas de peso. Habemos personas muy torpes, que yo, por ejemplo, soy tan torpe, tengo tan poco manejo del espacio, que qué bueno que no manejo. Y muchas otras personas que están en la calle no tendrían por qué estar manejando, no controlan la ira, no tienen manejo de la frustración y del estrés, trastornos del sueño. O sea, hay muchos elementos que tendrían que hacer que la licencia fuera el filtro para decir tú si eres apto, tienes las capacidades para manejar un vehículo o no. En contraposición, ni a ciclistas, ni a peatones, ni usuarios de transporte público se les educa, se les entrena ni se les capacita para usar y explicar e interpretar la señalética. Entonces ahí hay 2 factores. Y concretamente con transporte público, lo comentamos hace un momento, rutas que se han visto involucradas en este tipo de percances no pueden certificarse. Tiene que ser un mecanismo de control. La ruta 604 acaba de tener un accidente, no por el tema ciclista, sino por otras circunstancias, y está en esa línea, perdón, no se puede certificar, o tendría que pasar 1 año o 2 años que hagan una serie de elementos para certificarse. La 629.1, que fue la que cobró la vida de esta persona en el fin de semana, no se va a poder certificar. ¿Por qué? Porque tienes hechos tan recientes que no puede ser que en 1 semana la cultura organizacional y el cambio en la forma en la que manejen mejore. No, definitivamente ahí yo creo que tendría que haber más contundencia. Oigan, y bueno, hace unos meses presentó Miguel Castro una iniciativa de ley ciclista que entre otras cosas pues le marcaba derechos a los ciclistas, pero bueno, él decía que esa era la intención, pero también obligaciones, e incluso se llegó a hablar de emplacamiento de ciclistas y demás, y de un reglamento para ciclistas. ¿Estarían de acuerdo en que esa es una solución o pues más bien está mirando fuera del área? Bueno, el año pasado, en 2014, nosotros al llegar a la pérdida 150, del ciclista número 150, decidimos realizar una actividad, entonces, como bicicleta blanca, la cual constó de poner 150 bicicletas blancas, simbólicas, hechas en cartón, afuera de Casa Jalisco. Llevamos una bicicleta blanca a Casa Jalisco para que Aristóteles nos recibiera su bicicleta blanca y él pusiera la bicicleta número 150, que era la primera del año. A partir de eso, pues no tuvimos respuesta en Casa Jalisco, nos mandaron a Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno nos dijeron que no podían recibir eso ahí, que nos estaban rebotando, ¿no? Pues terminó poniéndose la bicicleta blanca, no supimos quién, pero terminó en movilidad, en la Secretaría de Movilidad. Y nosotros tuvimos la invitación del secretario Mauricio Gudiño a tener estas pláticas. En esas pláticas fuimos muy puntuales con las exigencias, que venía que los exámenes para solicitar la licencia fueran más rigurosos, incluyeran condiciones y cosas ciclistas, que tuvieran al ciclista como prioridad y que fuera muy tajante la forma a quién se le daba y a quién no.
a lo cual nos contestó que aparte de todo esto, la licencia de manejo ya iba a ser inteligente e internacional. Entonces pedimos también el retiro de licencias o de concesiones a rutas que han reincidido en accidentes donde han perdido la vida ciclistas. Muchas de las rutas han reincidido, ahora ya hay varias que tienen 4 y pues ha sido como muy difícil. Sí hemos pedido también campañas de cultura vial y reglamentos donde se contempla al ciclista o a la bici como un medio de transporte. ¿Pero y no como un reglamentos medio lúdico. a nivel ley estatal o reglamentos, por ejemplo, municipales? Mira, yo creo que según lo que yo he estado en otros grupos y se ha discutido este tema, como ciclistas estaremos abiertos a ser regulados, no al emplacamiento, ya que es completamente impráctico y bueno, en casi ningún país que tenga una cultura de movilidad decente se emplaca las bicicletas, no se puede, no tiene sentido. Pero aparte de eso, que se multe a los ciclistas por ir en las banquetas, que se multe a los ciclistas por ir en sentido contrario. Cosas por el estilo, nosotros estamos completamente abiertos, no creemos que no somos alguien que quiera derechos sin querer obligaciones, pero primero quisiéramos que se nos garantice el derecho a la vida, ¿no? Creo que es como muchísimo más fundamental eso antes de que caiga una regulación. No estamos en contra, sabemos que somos parte de una sociedad, pero se nos tiene que garantizar esto primero. Muy bien, pues les agradezco mucho. Olin, muchas gracias. José Manuel y muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Estamos muy al pendiente de lo que pueda suceder en los próximos días, porque efectivamente a lo mejor ya llegamos a un momento en el que o se le pone un alto o lamentablemente veremos pues un panorama devastador, como vimos, por supuesto, también en lo que se refiere a transporte público y peatones, en que cuando se empezaron a contar a las personas, lejos de inhibir, lamentablemente, esto pareció como que era una especie de aliciente y la cifra se disparó. Ojalá que no pase, estamos todavía a tiempo de que la tendencia vaya hacia la baja. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenlo muy bien.